Chandler working off of that jab early. Oh! Knocked down for... Body kick. Oh! He's been working on that a lot. Wow! There's the tap. Wow. Charles Oliveira does it again. Charles Oliveira ostenta el récord de sumisiones y finalización de peleas de la UFC. Oh wow, it is so nasty. This is terrible. That's it. He's gonna go to sleep. Incorporó el jiu-jitsu brasileño a la jaula. De las favelas a la gloria de las MMA, Oliveira pretende demoler a cualquiera que se interponga entre él y el título. Charles Oliveira o The Bronx no es el típico luchador de la UFC. Nacido en la empobrecida favela de Vicente de Carvalho, en Brasil, se abrió camino hasta la cima del mundo. Oliveira, cinturón negro de tercer grado en jiu-jitsu brasileño, domina la clasificación de pesos ligeros de la UFC. Maestro de su oficio, ha batido récords con 34 victorias, 21 de ellas por sumisión mortal, reafirmando su dominio sobre la división de peso ligero de la UFC. Ahora vamos a sumergirnos en los épicos combates de Oliveira, explorando cada golpe poderoso, cada sumisión paralizante y cada momento palpitante. El combate de Oliveira con Alexandre Becerra en la FCF First Class Fight 3 fue un precursor de las ardientes pruebas de Oliveira en la UFC. Oliveira se enfrentó a Becerra en un furioso intercambio inicial de golpes. Pronto el suelo se convertiría en el escenario principal cuando Oliveira utilizó su destreza en jiu-jitsu maniobrando hábilmente a Becerra en un estrangulamiento por triángulo. La inútil resistencia de Becerra disminuyó a medida que el estrangulamiento se endurecía y se rindió, marcando la victoria triunfal de Oliveira. Darren Elkins, un curtido guerrero con un récord de 12-1, marcó la llegada de Oliveira a la UFC, el inicio de su andadura en el mayor escenario de MMA del mundo. Elkins, un hábil grappler, intentó poner en práctica su plan de lucha. Sin embargo, la preparación de Oliveira brilló al revertir brillantemente el intento de Elkins, tomando la posición dominante. El agarre en triángulo de Oliveira fue como el agarre de una pitón, dejando a Elkins atrapado e indefenso. La victoria marcó el inicio de la legendaria trayectoria de Oliveira en la UFC. Uno de los combates más definitorios de Oliveira fue el que le enfrentó a Cub Swanson, un veterano curtido en 1000 batallas que ostentaba un récord de 17-5 y que demostró su destreza en el golpeo, abrumando a Oliveira con un aluvión de fuertes golpes. Fue una dolorosa lección para Oliveira y un duro despertar a la realidad del nivel de habilidad necesario en la UFC. El combate terminó con un devastador puñetazo de Swanson en la sien de Oliveira que lo derribó. El brutal impacto supuso su primera derrota en la UFC. Esta derrota, sin embargo, sirvió como catalizador para el crecimiento de Oliveira, impulsándolo a perfeccionar sus habilidades y a volverse más fuerte. Jeremy Stephens representó otra dura prueba para Oliveira en la final de TUF 20. Conocido por su poder del knockout, Stephens intentó dictar el ritmo de la pelea con fuertes golpes. Pero Oliveira mantuvo la compostura, mostrando su superioridad en el agarre. Oliveira impuso su voluntad sobre Stephens, maniobrándolo en posiciones incómodas. Una serie de devastadores golpes en el suelo pusieron de relieve el control de Oliveira sobre el combate. El combate terminó con una victoria por decisión unánime de Oliveira. El siguiente gran desafío de Oliveira fue Max Blessed Holloway, uno de los mejores pesos pluma del momento, con un récord de 13-3 y una racha de 6 victorias consecutivas. Se esperaba que Holloway confiara en su destreza en el golpeo, mientras que Oliveira lo haría en su juego terrestre muy superior. Sin embargo, las estrellas no se alinearon para Oliveira esa noche en el octágono.
starting to rip it to the body. It's this gorgeous combination, starts setting up positions, submissions, even from standing. En un intento de derribo al principio del primer asalto, Do Bronx se lesionó el hombro y no pudo continuar. Yeah, not gonna mess around on the canvas. El combate fue declarado TKO a favor de Max Holloway. Fue una derrota descorazonadora, pero no impediría que Oliveira alcanzara la grandeza. El combate contra Paul Felder presentó un enfrentamiento estilístico, enfrentando el sublime grappling de Oliveira contra el competente Muay Thai de Felder. Los golpes de Felder mantuvieron en vilo a Oliveira. The moment he gets any space, and Oliveira is just cinching it in, tightening it up. Mientras los dos guerreros libraban una guerra en el octágono, a pesar de los valientes esfuerzos de Oliveira, la potencia de Felder le superó en el segundo asalto con un aluvión de puñetazos y codazos en la cara. Pero la resistencia de Oliveira demostró que un revés no era más que una preparación para la remontada. Su siguiente combate fue contra Clay Guida, un combate que supuso un paso importante en la evolución de Oliveira como artista de artes marciales mixtas. El duelo comenzó con un intenso combate en pie. En el que cada golpe ponía en manifiesto las capas estratégicas de sus estilos de lucha. Guida trató de marcar el ritmo con una presión implacable. Su característica energía frenética empujando a Oliveira al límite. Sin embargo, Oliveira le plantó cara con un golpeo nítido y concentrado. A medida que avanzaba el combate, Oliveira cambió las tornas con maestría, poniendo en primer plano su jiu-jitsu de talla mundial. Hábilmente atrapó a Guida en un estrangulamiento por guillotina. Una prueba de sus habilidades de sumisión, el estrangulamiento, que drena el oxígeno, no le dejó a Guida más remedio que golpear. Lo que supuso otra impresionante victoria por sumisión para Oliveira y cimentó aún más su reputación de experto en sumisión. La pelea contra Jared Gordon sirvió como otro escaparate para el formidable juego de sumisión de Oliveira. Oliveira llevó eficazmente a Gordon al suelo mostrando un virtuoso rendimiento en el agarre. Pero fueron sus golpes los que hicieron el trabajo en esta pelea. Oliveira atrapó a Gordon con un golpe feroz, que haría que incluso Francis Ngannou se sintiera orgulloso y envió a Jared Gordon tambaleándose al suelo, poniendo fin a la pelea y destacando aún más el cada vez más fuerte juego de pie de Oliveira. El combate contra Kevin Lee representó un reto considerable. Oliveira se enfrentó a la agresividad de Lee con serenidad y estrategia. En el primer asalto, ambos luchadores intercambiaron fuertes golpes. Opens himself up for a single. Danger just for a moment. Hammer fist from the bottom there from Oliveira. 30-second break. Cuya potencia resonó en el octágono. Lee trató de imponer su lucha, intentando controlar el combate mediante derribos. Pero Oliveira estaba preparado, rechazando hábilmente los avances de Lee y cambiando las tornas. En un repentino cambio de ritmo, Oliveira atrapó a Lee con un estrangulamiento de guillotina. Una prueba de su destreza en el agarre. Lee cayó en la trampa y el estrangulamiento se apretó más rápido de lo que Lee pudo decir: "Fírmame para el Eagle FC". El toque reforzó aún más el estatus de Oliveira como uno de los artistas de la sumisión más peligrosos de la UFC. El siguiente fue Tony Ferguson, un luchador experimentado y versátil que proporcionó una verdadera prueba de fuego para Oliveira. Tony Ferguson! For the honor of becoming the Ultimate Fighter, big shot, and it's all over! Como Ferguson era conocido como el Cucuy o el Boogeyman, tenía un juego de suelo poco ortodoxo y eficaz. Destinado a confundir a Oliveira con movimientos y transiciones impredecibles. Now on Xbox, PlayStation, PC, and Stadia, rated M for...
Sin embargo, Oliveira demostró su superioridad en el agarre y el control. Beat on the ground. Mark Smith keeps telling him to take his toes out of the fence. Tanto a pie como en el suelo, dominó el combate. Men get beat up by these guys, you know. Manteniendo el control y manteniendo a Ferguson en posiciones incómodas. You don't know what in complete control right now. Yeah, just incredible technical perfection. Era como ver a un titiritero jugar con su juguete, solo que este intentaba matarlo. El control de Oliveira sofocó los intentos ofensivos de Ferguson. He's gonna take that arm again. Oh my God. Y su jiu-jitsu demostró ser un acertijo que Ferguson no pudo resolver. When you look at Conor and Dustin, the most exciting guys in this division. La decisión unánime a favor de Oliveira fue una rotunda declaración al resto de la división. Do Bronx iba a por el cinturón. Title picture, but Charles Oliveira got It's not just beating him, it's completely dominating him. Look at this. El encuentro con Michael Chandler, una leyenda del Bellator cuya pelea contra Oliveira era solo su segunda en la UFC. Look at the immediate. Oh! Big knockdown for Michael Chandler! Fue un momento decisivo en la carrera de Oliveira. Fue una pelea por el título que puso a prueba el temple de Oliveira hasta el límite, a pesar de enfrentarse a la adversidad desde el principio. Not to this guy. Not to Oliveira. La resistencia de Oliveira salió a relucir cuando aguantó las primeras embestidas de Chandler. Oh, back. Your back if you're Oh, Chandler. no. You cannot give your back if you're Chandler. Not to this. Con su poder explosivo, Chandler intentó cerrar el espectáculo en el primer asalto. Oliveira's in trouble. He's in real trouble. Pero Oliveira se mantuvo firme. En el segundo asalto se produjo un giro. Oliveira conectó un preciso gancho de izquierda. Un golpe que hizo tambalearse a Chandler. Aprovechando el momento, Oliveira se abalanzó y desató una ráfaga de golpes, Now a knee to the body for Charles Oliveira. dejando al árbitro sin otra opción que intervenir. Charles Oliveira! La victoria convirtió a Oliveira en campeón de peso ligero de la UFC, un momento culminante en su trayectoria en las MMA. Dustin el Diamante, conocido por su resistencia. Poirier representó la primera defensa del título de Oliveira. Poirier, un luchador hábil y experimentado, supuso un reto importante. Dustin Poirier. Dustin took him down and let him up. And his arm. El combate comenzó con Poirier haciendo valer su destreza en el golpeo, con combinaciones que trataban de perforar las defensas de Oliveira. Timing with those knees too. Straight right. Front kick. Sin embargo, Oliveira hizo gala de sus excepcionales dotes de agarre He's looking for an armbar. y consiguió llevar a Poirier a su terreno. So we're looking at another cop. El combate se convirtió en un sube y baja, en el que ambos luchadores demostraron sus habilidades y su resistencia. And now he's just got a regular close guard. Al final, la superioridad de Oliveira en el agarre y el control se impusieron. Oh, and another one. Una llave trasera bien ejecutada en el tercer asalto Oh, and he said, dejó a Poirier sin otra opción que la de claudicar, Remember against that famous cadet? consolidando el reinado de Oliveira como campeón de peso ligero. Tras la pelea con Poirier, Oliveira se enfrentó a Justin Gaethje, un devastador artista del knockout que durmió a sus oponentes a diestro y siniestro con sus poderosos golpes que han tumbado tanto a veteranos curtidos como a estrellas emergentes de la UFC. Yeah, Gaethje with some. Oh, got him with a overhand. Fox Sports Act. Big right from Gaethje. De nuevo, Oliveira, como en el combate contra Chandler, se vio obligado a remontar. Algunos de los golpes de Gaethje le alcanzaron directamente en la barbilla, but Charles hurt him with the right hand already. Charles hurt him. Charles hurt him bad with enviándolo al suelo. Pero Gaethje se negó a seguir sus golpes con un ground and pound, conociendo las habilidades de jiu-jitsu de Oliveira. Así pues, el combate continuó con el dominio de Gaethje de pie. Strong knee. Guillotine that right hand. There's that Gaethje leg kick. Now he's loaded up. Gaethje is. Siempre dispuesto a preparar sorpresas para los aficionados de la UFC de todo el mundo, Charles Oliveira encontró la manera tras un feroz intercambio. Hold guard. Look at Nice one. gets that pace going and lifts that left leg.
Gaethje cayó al suelo y The Bronx no perdió el tiempo y fue directo a la yugular. Rodeó sus manos en el cuello de Gaethje y le cantó una rorró. El estrangulamiento por detrás fue lo más ajustado posible y Gaethje se vio obligado a rendirse. Oliveira consiguió otra sumisión en su haber y su leyenda continuó. La pelea contra Islam Makhachev en UFC 280 fue un choque de titanes. Makhachev ocupaba el tercer puesto de la división y llevaba una racha de 10 victorias consecutivas. Oliveira con una racha de 11 victorias consecutivas. Oh, he gets him with the knee. Oliveira pretendía recuperar el título que había perdido por un percance con la báscula antes de su combate contra Gaethje. El combate comenzó con Makhachev imponiendo su lucha. Su presión intentó romper el ritmo de Oliveira. Sin embargo, Oliveira resistió mostrando su golpeo y su agarre por partes iguales. A pesar de sus valientes esfuerzos, Oliveira perdió por sumisión mediante estrangulamiento por triángulo de brazo. Algo que nunca habíamos visto contra el brasileño. Esto solo alimentó la ambición de Oliveira de volver a la cima. En un combate muy esperado en el UFC 289, Oliveira se enfrentó a Beneil Dariush. Dariush, conocido por su formidable agarre y golpeo, llevaba una racha de 8 victorias consecutivas y suponía un reto importante para Oliveira. Oliveira exhibió su refinada pegada. Pero Dariush no se quedó atrás y contraatacó con sus propios golpes, y el combate se desarrolló en el suelo. Un terreno en el que ambos luchadores se desenvolvían a la perfección. Oliveira consiguió dictar el ritmo en el suelo, y su control se hizo vital a medida que avanzaba el combate. Como en tantos casos recientes, fue la pegada de Oliveira la que lo inició todo. Agarró a Dariush con una ardiente serie de golpes, enviándolo al suelo, donde The Bronx se aseguró rápidamente una victoria por nocaut técnico con brutales martillazos, marcando su exitoso regreso a la senda de la victoria. De las favelas al estrellato en la UFC, la trayectoria de Charles Oliveira es un testimonio de su determinación, su destreza y su extraordinario espíritu de lucha. Su capacidad para dominar los combates, su dominio de las sumisiones y su actitud de no rendirse nunca son las razones por las que Oliveira sigue batiendo récords y sorprendiendo a todos los que lo apoyan. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y ver este también. Guantes arriba, barbilla abajo.